Hay noches en las que uno siente que el mundo entero se le viene encima. No por las cosas que pasan afuera, sino por lo que sucede aquí adentro. Noches en las que el alma pesa más que el cuerpo, donde el miedo no es solo un pensamiento, sino una sensación que se instala en los huesos, en el pecho, en cada respiración entrecortada. Y aunque nadie lo ve, tú sabes, algo dentro de ti tiembla. Uno aprende que hay miedos que no se callan con frases bonitas, ni con consejos de bolsillo, que hay miedos que no obedecen cuando les dices que se vayan. Son esos miedos que llegan cuando lo que tienes delante es demasiado grande y lo que sientes dentro parece demasiado pequeño. Pero ahí, justo ahí, en esa frontera entre el deseo de huir y el llamado a permanecer, sucede algo misterioso. En medio del temblor, cuando crees que todo se va a derrumbar, hay una voz, no una voz fuerte ni estruendosa, sino suave, íntima, que atraviesa el ruido de tu mente y la tormenta de tu corazón, y te dice, hazlo, aunque tiemble, aunque duela, aunque parezca imposible, hazlo, porque la valentía, escúchalo bien, no es un trueno que irrumpe en la noche, ni un rugido que espanta a los leones, no es un aplauso ni una bandera ondeando en la cima de la montaña, no es la ausencia de miedo, no, la valentía es una decisión sencilla, cotidiana, heroica en su silencio, dar un paso, incluso cuando las rodillas flaquean, seguir hablando, aunque la voz se quiebre, seguir creyendo, cuando todo dentro de ti grita que no puedes más. Quizá nadie lo entienda, quizá nadie sepa cuánto te cuesta respirar, cuánto esfuerzo te requiere levantarte, cuánto miedo intentas ocultar bajo una sonrisa. Pero Dios sí lo sabe. Y Él no se escandaliza cuando tiembla tu fe, no se aparta cuando tu confianza se llena de grietas, porque el miedo no es tu enemigo, es apenas el eco de lo grande que es el paso que estás a punto de dar. Y déjame decirte algo que quizá nunca habías escuchado. Nadie tiembla frente a lo que no importa, pero cuando lo que está en juego es tu destino, tu llamado, tu fe, entonces sí, tiembla todo tu ser. Las manos sudan, la voz tiembla, la mirada se nubla, el corazón late desordenado, porque en tu interior sabes que lo que está frente a ti no es pequeño, que lo que Dios puso en tus manos no es liviano, y es ahí cuando el cielo entero te recuerda, no temas, avanza, yo estoy contigo, y tú te preguntas, ¿cómo sigo adelante si tengo miedo? Y el Espíritu responde, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. El miedo no se combate con fuerza humana, sino con fe. El temor no se disipa con voluntad, sino con presencia. No eres tú contra el miedo, eres tú de la mano de Dios, atravesando la oscuridad hacia la promesa. Por eso no esperes a que desaparezca el miedo para actuar, porque si esperas a sentirte valiente para moverte, quizá nunca lo hagas. La fe no espera a que las aguas se calmen, camina sobre ellas mientras el viento sigue rugiendo. No hay fe sin vértigo, no hay obediencia sin incertidumbre, no hay destino sin lucha. Quien camina con Dios debe acostumbrarse a esa tensión entre el no puedo de la carne y el yo estaré contigo del Espíritu. Debe aprender que la fe no es un paseo sereno por un campo de flores, sino una caminata temblorosa sobre las aguas, mirando al horizonte mientras la tormenta amenaza. Pero aún así, el que confía sabe que cada paso, por tembloroso que sea, lo acerca a su propósito. Así que quédate aquí, no apagues esta voz, no huyas de este momento. Este es tu tiempo para recordar que tu vida no está definida por el miedo que sientes, sino por la fe con la que te levantas. No importa cuán profundo sea el valle ni cuán alta la montaña. No importa si tus ojos no logran ver el final del camino. Si Dios ya habló, si Él te dijo, ve, entonces no hay temblor que pueda detener la obra que Él ya empezó en ti. Y cuando esa voz vuelva a susurrar, en la madrugada, en la oficina, en la soledad de tu habitación, y te diga, hazlo, aunque tiemble, que tu corazón recuerde que no caminas solo, que esa voz no es tu imaginación, es el cielo entero afirmándote que vales más que tu miedo. Y si tienes que hacerlo con lágrimas en los ojos, hazlo. Si tienes que hacerlo con las manos sudorosas, hazlo. Si tienes que hacerlo con las rodillas temblando, hazlo. Pero no te detengas, porque Él va contigo. En la Escritura,
Una y otra vez, descubrimos un patrón divino. Dios llama a hombres y mujeres ordinarios a hacer cosas extraordinarias mientras tiemblan. Nunca esperó que estuvieran listos, ni que tuvieran todo resuelto, ni que sus manos fueran firmes, ni su voz segura. Los llamó en medio de su humanidad, porque ahí, en esa fragilidad, Él muestra su fuerza. Mira a Abraham, un hombre mayor, sin hijos, sin herencia, sin garantías, y aún así escuchó la voz de Dios que le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré». Sin mapa, sin dirección precisa, solo con una promesa, y temblando, dio el primer paso. ¿Cuántas noches se acostaría preguntándose si había entendido bien? ¿Cuántas veces miraría atrás, deseando la comodidad de lo conocido? Pero siguió caminando, y su temblor se transformó en la fe que hoy nos inspira. Mira a Moisés, el libertador de Israel, el hombre que habló con Dios cara a cara, y sin embargo, cuando recibió su llamado, lo primero que hizo fue tartamudear excusas. «No puedo, Señor, mi boca no es elocuente. ¿Por qué me envías a mí?». Sus manos temblaban más que el báculo que sostenía. Pero Dios no lo eligió porque hablara bien, sino porque estaba dispuesto a obedecer. Y con sus palabras entrecortadas y su espalda encorvada por el miedo, Moisés desafió al hombre más poderoso del mundo y abrió un mar para millones. Esther, la reina que fue puesta en palacio no para vivir cómoda, sino para salvar a su pueblo. Cuando comprendió que ir ante el rey podía costarle la vida, sintió cómo la valentía se confundía con el temor. Pero su espíritu supo que había algo más grande en juego que su propia seguridad, y aunque temblaba bajo su vestido real, se presentó ante el trono diciendo: «Si perezco, que perezca». Y su temblor cambió la historia de una nación. Y Pedro, pocas escenas más conmovedoras que la de ese pescador impetuoso bajando de la barca, con los pies desnudos sobre un mar embravecido, el viento aullando, las olas golpeando su rostro, y un maestro mirándolo desde las aguas. Su fe lo hizo saltar, pero su miedo lo hizo hundirse. Aún así, Jesús no lo reprendió por temblar, sino que lo sostuvo mientras aprendía a confiar. ¿Notas el patrón? No hay héroe en la Biblia que no haya sentido miedo, pero tampoco hay uno que haya retrocedido cuando Dios dijo: «Ve», porque el temor no invalida la fe, porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y ahora te pregunto, ¿en qué punto de tu historia te encuentras? ¿En la noche en que Abraham empacaba su tienda sin saber a dónde iba? ¿En la zarza que ardía frente a Moisés, mientras él tartamudeaba excusas? ¿En el umbral del palacio como Esther, sintiendo el peso de la corona y la espada? ¿O en la barca, con un pie en el agua y el otro aún dudando? Tú y yo no somos diferentes. Quizá hoy estás enfrentando un gigante que parece imposible de derribar. Quizá un mar cerrado frente a ti y no sabes cómo abrirlo. Quizá una decisión que te quema en el corazón y no sabes si tendrás fuerzas para sostenerla. Quizá una batalla que no elegiste pelear, pero en la que no puedes rendirte. Y en medio de todo eso, el miedo susurra: «No lo intentes, espera, no estás listo, no eres suficiente». Pero la voz del cielo te responde con ternura y autoridad: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Isaías 41:10. El mismo Dios que estuvo con Abraham cuando se perdió en el desierto, el mismo que sostuvo a Moisés frente al faraón, el mismo que defendió a Esther en la sala del rey, el mismo que levantó a Pedro del agua, es el mismo que está contigo ahora. No tienes que tener las respuestas, no tienes que sentirte fuerte, no tienes que esperar a que el miedo desaparezca, porque la valentía no florece cuando las cosas se vuelven fáciles, sino cuando confías en el Dios que te sostiene mientras tiemblas. No dejes que el miedo te convenza de que este no es tu momento. No permitas que el temblor en tus manos apague el fuego que Dios puso en tu alma, porque mientras tú tiembles, Él permanece firme. Mientras tú dudas, Él sigue creyendo en lo que sembró en ti. Mientras tú tiemblas, Él pelea por ti. Así que levántate con todo y tu miedo. Da el paso con todo y tu temblor. Di que sí con todo y tu inseguridad, porque en tu debilidad se perfecciona su fuerza.
y en tu temblor se revela su gloria. Sí, tu voz tiembla, tus manos tiemblan, tu corazón late con temor, como si quisiera escaparse de tu pecho, pero tu espíritu sigue firme, porque el miedo no anula la fe, el miedo no invalida tu llamado, el miedo no cancela la promesa, el miedo a lo sumo revela dónde empieza la verdadera confianza. El miedo no es una sentencia de derrota, es el umbral por el que debes pasar para descubrir la fuerza que ya estaba en ti, porque Dios la puso allí. Hay quienes piensan que la fe es un antídoto para el miedo, que una persona con fe nunca tiembla, pero la Escritura no enseña eso. La fe no anula el miedo, la fe lo mira a los ojos y sigue caminando, porque el valor no viene de las circunstancias que ves, sino de aquel que va contigo aunque no lo veas. Piensa en Josué, lleno de dudas, inseguro, rodeado de miradas que lo comparaban con Moisés. El pueblo esperaba que él llenara las sandalias de su maestro, y Josué sabía, muy dentro de sí, que no se sentía preparado para esa responsabilidad. Cada paso que daba lo sentía pesado. Cada mirada que recibía le recordaba sus debilidades, y en esa noche en que se sentía más pequeño que nunca, escuchó una voz: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué 1:9, y es tan hermoso lo que Dios le dice, porque no le pregunta cómo se siente, no le pregunta si tiene miedo, no le pregunta si se considera capaz, porque el mandato de Dios nunca ha dependido de las emociones humanas. El mandato no fue: no sientas miedo. El mandato fue: no te detengas por el miedo. No dice: primero deja de temblar y luego avanza. No dice: espera a sentirte valiente para obedecer. Dice: ve, y mientras vayas, yo estaré contigo. Y aquí está la gran enseñanza para ti y para mí. La valentía no es no temblar. La valentía es temblar, y hacerlo de todas formas. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de propósito. No es la calma en el estómago, sino la firmeza en el espíritu. No es un corazón que late sereno, sino uno que late fuerte, y aún así decide dar el siguiente paso. No confundas el temblor de tu cuerpo con debilidad espiritual. No creas que tus dudas descalifican tu llamado. Dios no elige a quienes tienen las manos más firmes, sino a quienes tienen el corazón dispuesto. Mira, las páginas de la Biblia están llenas de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias con el corazón temblando. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén mientras enemigos conspiraban a sus espaldas. María aceptó ser la madre del Salvador mientras las miradas del pueblo la juzgaban. Pablo predicó el Evangelio mientras las cadenas aún le pesaban en las muñecas. Todos ellos supieron lo mismo que hoy debes recordar: que el miedo no es el final, que tus lágrimas no son señal de rendición, que tus manos temblorosas pueden sostener la espada de la fe igual que las más firmes, que lo único que Dios espera es que no detengas tus pasos por culpa del miedo. Y tal vez ahora mismo estás frente a un Jordán que no sabes cómo cruzar, frente a un muro que no sabes cómo derribar, frente a un ejército de pensamientos que no sabes cómo acallar. Y dentro de ti hay una voz que dice: no puedo, no estoy listo, no soy suficiente. Pero por encima de esa voz hay una más poderosa, una que viene del cielo y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y aquí está el secreto que transforma el miedo en coraje. No es que no sientas miedo, es que sabes quién va contigo. No es que no tiembles, es que sabes que Él te sostiene mientras tiemblas. No es que tus ojos no vean las olas, es que eliges mirar al que camina sobre ellas. Así que sí, tiembla, tiembla todo lo que tengas que temblar, pero no te detengas. Sigue, avanza, hazlo, aunque tiemble. Hay cosas en esta vida que solo suceden cuando decides caminar sobre el agua, aunque el viento siga azotando tu rostro y el rugido de las olas te haga dudar de cada paso. Hay milagros que solo se activan cuando levantas la vara hacia el cielo, aunque el mar siga cerrado frente a ti y tus enemigos te respiren en la nuca. Hay puertas que solo se abren cuando caminas hacia ellas con resolución, aunque la cerradura parezca trabada y nadie más crea que pueda abrirse. Así es el camino de la fe.
no se revela antes de tu obediencia, sino en el mismo instante en que das el paso. No es una alfombra desplegada que te invita con garantías. Es un sendero invisible que solo aparece cuando pones el pie en el vacío. Hoy quiero recordarte algo que quizá tu corazón ha olvidado. Cada latido temeroso de tu pecho es también un tambor que anuncia tu valentía al mundo espiritual. Cada lágrima que rueda por tu mejilla no es señal de derrota, sino una declaración muda de que a pesar de todo, sigues avanzando. Que aunque tus pies se hundan un momento, tus ojos siguen puestos en Jesús. Cuando Pedro puso su pie sobre las aguas, no porque supiera nadar mejor que nadie, ni porque hubiera practicado caminar sobre mares, sino porque su fe le gritó más fuerte que su miedo. Y sí, el viento lo sacudió. Sí, las olas lo golpearon. Sí, dudó y comenzó a hundirse. Pero ¿qué es lo que recordamos? Que él fue el único que bajó de la barca, que mientras los demás seguían cómodos, él fue quien caminó por el milagro. Hay un momento en el que la fe no se trata de sentir, sino de obedecer. Un momento en que ya no necesitas certezas, solo el coraje de moverte en la dirección de su voz. Porque la fe siempre requerirá un riesgo, siempre exigirá que levantes la vara antes de ver el mar abrirse, siempre te pedirá que camines hacia la puerta antes de escuchar el clic de la cerradura. Y quizás hoy tú estás frente a tu propio mar rojo, con el ejército de preocupaciones acercándose por detrás y un océano imposible frente a ti. Quizás tienes en la mano esa vara de obediencia y el corazón diciéndote, no va a funcionar, no vale la pena. Pero permíteme recordarte, no fue Moisés quien partió el mar, sino el Dios que honró su valentía. No fue Pedro quien calmó el viento, sino el Maestro que extendió la mano para sostenerlo. Así que camina hacia esa entrevista, aunque sientas que no eres suficiente. Habla esa verdad que arde en tu pecho aunque tiemble tu voz. Da el primer paso hacia esa reconciliación, aunque el orgullo te grite que no lo hagas. Haz esa llamada que temes, esa oración que nunca te atreviste a pronunciar, esa decisión que todos te dicen que es imposible, porque lo sobrenatural de Dios se encuentra del otro lado de tu obediencia. Jesús dijo en Mateo 6, mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más? Si Dios cuida de los lirios del campo con tal detalle, ¿acaso no estará también contigo cuando tus manos tiemblan? Si su espíritu fue capaz de levantar a Cristo de la tumba, ¿acaso no levantará también tu espíritu cuando sientas que no puedes más? Si Él sostiene el universo con una palabra, ¿acaso no podrá sostener también tu corazón roto y tus rodillas débiles? El miedo es parte del camino, no el final del camino. No lo niegues, no lo escondas, no lo esperes desaparecer para actuar, porque la fe no elimina el temor, la fe lo trasciende. La fe lo mira a los ojos y dice, tú no gobiernas mi historia, tú no escribes mi destino, tú no decides hasta dónde puedo llegar. Hay cosas que solo verás cuando te atrevas a moverte antes de sentirte preparado. Hay promesas que solo se desatan cuando tus pies pisan la tierra que Dios te prometió. Hay puertas que solo ceden ante la insistencia de quien cree. Así que esta noche, escucha esto. El mar sigue rugiendo, sí. Las olas siguen altas, sí. El viento sigue frío y feroz, sí. Pero eso no significa que Dios haya dejado de estar contigo. Eso no significa que debas quedarte paralizado. Eso no significa que la promesa haya caducado. Porque la valentía no espera a que las aguas se calmen. Camina sobre ellas mientras el huracán sigue rugiendo. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de creer. Porque tu llamado no depende de cuán firmes se sientan tus manos, sino de cuán firme es tu Dios. Así que no esperes a sentir que puedes. No esperes a que las lágrimas se sequen. No esperes a que la puerta se abra sola. Camina, declara, levanta la vara. Aunque el viento azote, aunque el mar parezca cerrado, aunque la cerradura no gire, porque del otro lado de ese paso está el milagro que has estado esperando. Padre eterno, hoy me presento ante ti sin máscaras, sin excusas, sin pretender ser lo que no soy. Hoy dejo caer la armadura que fabriqué para ocultar mis miedos, y me quedo aquí, desnudo de orgullo pero vestido de necesidad. Vengo tal como soy, frágil, tembloroso, débil,
pero con el corazón dispuesto, porque he entendido que no se trata de demostrar fortaleza, sino de reconocer que tú eres mi fuerza, que no se trata de fingir valentía, sino de confesar que sin ti no puedo sostenerme ni un instante, porque aunque mi voz se apague, tú sigues oyendo, aunque mis manos se vacíen, tú sigues llenando, aunque mis piernas cedan y mis rodillas choquen contra el suelo, tú sigues sosteniéndome. Así que en esta noche, con el corazón latiendo como tambor en medio de la batalla, levanto mis manos temblorosas como un estandarte, como señal para el cielo y también para mi propia alma, como declaración de que no me rindo, de que aunque mi carne tiemble, mi espíritu sigue aferrado a ti. Declaro con fe que lo haré aunque tiemble, que hablaré aunque la voz se quiebre en 1000 pedazos, que caminaré aunque mis pasos vacilen y mis ojos no vean el final del sendero, porque no soy yo quien abre el camino, eres tú quien va delante, allanando lo que mis ojos aún no pueden comprender. Haz de mis rodillas un altar, Señor, que mi temblor no sea motivo de vergüenza, sino testimonio de que incluso en la fragilidad sigo diciendo, aquí estoy. Haz de mis lágrimas un lenguaje que el cielo entiende. Haz de mi miedo una historia que inspire a otros a no rendirse. Haz de mi debilidad una página más de tu gloria, que mañana, cuando mire atrás, pueda sonreír con gratitud y decir, temblaba, pero lo hice en tu nombre. Que cada huella que deje en el polvo del camino sea prueba de que no fui guiado por mis emociones, sino por tu espíritu, porque en tu amor no hay temor, sino descanso. En tu amor las tormentas pierden su rugido y las olas su amenaza. En tu amor mi inseguridad se disuelve en certeza. En tu presencia no hay derrota, sino victoria, aunque todavía parezca lejana. En tu promesa no hay duda, sino verdad que sostiene, que anima, que levanta. Y esta noche, mientras el silencio cubre la tierra, puedo decir sin dudar, gracias Señor, porque aunque tiemble, sigo aquí, no por mérito propio, sino porque tus manos no me han soltado, no porque no haya sentido miedo, sino porque tu gracia siempre fue más grande que mis temores, no porque sea digno, sino porque tú decidiste llamarme, sostenerme y usarme, aun con mis manos vacías. Gracias porque aunque la voz se quiebre, tú haces de mis susurros un himno. Gracias porque aunque mis piernas flaqueen, tú haces de mi andar un testimonio. Gracias porque aunque tiemble, sigo siendo tu hijo. Y eso basta. Esta noche, Padre, no vengo a ti buscando que apagues todo lo que me asusta. No vengo a pedir que borres las tormentas, ni que me escondas del viento. No pido que quites el miedo, porque he aprendido que en el miedo también puedo encontrarte. En vez de eso, te pido algo mayor, algo más profundo, algo eterno. Convierte mi miedo en coraje. Haz de mi temblor una danza. Haz de mis lágrimas una semilla. Haz de mis silencios una oración. No pido que calmes las aguas, porque sé que las olas enseñan a confiar. Pido que me enseñes a caminar sobre ellas, a desafiar el mar, mientras mis ojos no dejan de mirarte. No pido que el camino sea fácil, porque entiendo que la facilidad no moldea el carácter. Pido que tu presencia sea evidente en cada paso, que cada piedra me hable de tu fidelidad, que cada sombra sea iluminada por tu gloria. Gracias, porque incluso en mis noches más oscuras, sigues siendo mi luz. Una luz que no se apaga, que no se esconde, que no se apaga aunque el mundo entero pierda su color. Gracias, porque incluso en mis batallas más duras, sigues siendo mi refugio. Un refugio que no colapsa, que no se quiebra, que no abandona. Gracias, porque incluso cuando tiemblo, tú sigues siendo inamovible. Y mientras todo dentro de mí parece romperse, tú permaneces de pie, imperturbable, cubriéndome con la sombra de tus alas. Que cada uno de los que ha escuchado estas palabras esta noche, donde quiera que esté, con los ojos húmedos o el corazón agotado, se levante mañana con un nuevo fuego en el pecho. Un fuego que no viene de ellos, sino de ti. Un fuego que consuma las dudas, que queme el temor, que encienda la esperanza. Que cada uno despierte con la certeza de que el miedo no define su historia, sino tu gracia. Que no somos lo que tememos, sino lo que creemos. Que no somos lo que nos falta, sino lo que tú, yo sembraste en nosotros. Y que cada temblor que sentimos hoy, esas manos sudorosas, esa voz quebrada, esa rodilla débil,
se convierta mañana en la melodía de un milagro. Que nuestras lágrimas hoy rieguen la tierra donde mañana florecerá un testimonio. Que el miedo de esta noche se vuelva la canción de victoria de mañana. Amén. Amén, porque así será. Amén, porque tú lo has dicho. Amén, porque aunque tiemble, sigo siendo tu hijo. Amén, porque en ti está todo lo que necesito.